Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos todos ustedes a mi espacio de estudio. Estoy muy feliz de volver a hacer estos videos. Esto es muy divertido. Mis audífonos murieron. ¡Murieron! Y ahora tengo este micrófono que según yo se escucha medio bien. Y ya, pues el día de hoy estamos en un nuevo video. Tenemos un tema que es la historia y el desarrollo de los frameworks a lo largo del tiempo. Bueno, pero no podemos iniciar uno de mis videos sin presentar al invitado especial del día de hoy. Vi la película de Kimetsu no Yaiba el fin de semana pasado. Wow, qué buena película. 10 de 10 y God, chillé. El día de hoy tenemos un invitado muy especial. Traemos al peluche más feo de mi colección. Este es un Inosuke. Como se darán cuenta, es horrible, es feísimo. Y por eso me encanta, por eso lo amo, porque es feo, es muy feo. Y ya, él nos va a acompañar el día de hoy. Él va a escuchar nuestra lección acerca de los frameworks. No podemos iniciar nuestro video sin ponernos nuestra gorra mágica. Como se darán cuenta, hoy no traemos gorra, hoy traemos diadema. ¿Por qué? Porque está haciendo mucho calor y me estoy derritiendo y no me alcanzo a poner un gorro. Vamos a empezar, chicos. Primero tenemos que hablar acerca de lo que son las aplicaciones nativas y las aplicaciones híbridas, que pues son bastante diferentes. Cuando hablamos de aplicaciones nativas, hablamos básicamente de aquellas que están creadas, construidas para un sistema operativo en específico. Es decir, aplicaciones que desde su core están hechas ya sea para iOS o Android. Mientras que las aplicaciones híbridas son aquellas que pueden funcionar en diferentes sistemas operativos. Es decir, no importa si yo estoy creando una app que yo sé que como usuario, por ejemplo, de iOS, que sí soy usuario de iOS, voy a usar esta aplicación, también se puede usar en Android o incluso se puede usar en web o en cualquier tipo de dispositivo inteligente. Es decir, tenemos un mismo código, pero para diferentes plataformas. Para hacer este tipo de proyectos, lo que se necesita es un framework. ¿Y qué es un framework? Pues básicamente es un conjunto de herramientas, estructuras y reglas que dan un marco de trabajo predefinido para el desarrollo de software, que básicamente lo que hace es simplificar y agilizar el proceso de desarrollo. Tiene varios beneficios, o sea, por ejemplo, ahorra tiempo, te da un estándar en el código, optimiza el rendimiento y mejora la seguridad. Entonces, ya que tenemos una idea acerca de lo que son las aplicaciones nativas y las aplicaciones híbridas, podemos pasar pues a básicamente casi una línea de tiempo de los frameworks, ¿no? La primera etapa en el desarrollo de aplicaciones híbridas empezó a finales de los 2000, básicamente en inicios del 2009. Nace PhoneGap, que es creado por una empresa llamada Nitobi, aunque años después pasaría a ser adquirido por Adobe e incluso posteriormente se convertiría en lo que conocemos como Apache Córdoba, que fue cuando pasó a ser parte de la Fundación Apache. Tanto PhoneGap como su futuro yo, es decir, Apache Córdoba, fueron muy populares porque permitían a los desarrolladores crear aplicaciones usando únicamente HTML, CSS y JavaScript. Estas se ejecutaban dentro de un WebView, que básicamente era un navegador incrustado dentro de la app. Lo interesante de todo esto era que por medio de plugins se podía acceder al hardware del teléfono como una cámara o un GPS. También durante estos años surgió jQuery Mobile en 2010 como un framework basado en JavaScript que permitía hacer aplicaciones con interfaces sencillas y compatibles con distintos dispositivos. Su gran ventaja era que usaba una librería popular llamada jQuery y pues era bastante fácil aprenderlo y usarlo. También alrededor del 2010 aparece Zenka Touch, enfocado más que nada en interfaces táctiles modernas, sobre todo para aplicaciones empresariales. El gran cambio que trajeron estos frameworks fue que realmente ya no hacía falta programar en cada lenguaje nativo de cada plataforma, sino que bastaba con crear una sola aplicación con tecnologías web. Aunque también hubieron varios problemas importantes, como lo es el rendimiento, que era bastante lento a comparación de las aplicaciones nativas.
Las animaciones no eran fluidas y había limitaciones para acceder a funciones avanzadas del hardware. A pesar de todo esto, fueron base para lo que es el desarrollo híbrido que conocemos el día de hoy. Después del 2010, alrededor del 2010, aparece Ionic Framework, creado por Drifty Co. Ionic está basado en otro framework muy conocido que se llama Angular JavaScript y seguía usando Cordova para comunicarse con el hardware. Pero la gran innovación que trajo Ionic fue básicamente ofrecer un conjunto de componentes visuales que imitaban el aspecto de las aplicaciones nativas. Esto fue tanto en iOS como en Android. Básicamente, ahora las multiplataformas se veían mucho más profesionales y más modernas, aunque en el fondo seguían corriendo dentro de un WebView. Durante este tiempo fue creado Xamarin, que nació en el 2011. Este ganó mucha popularidad por el tiempo en el que surgió Ionic Framework, es decir, alrededor del 2013. Fue desarrollado por una empresa homónima, es decir, también se llamaba Xamarin, y después fue adquirido por Microsoft en 2016. Xamarin permitía crear aplicaciones con C# y .NET. Esto era bastante atractivo para los desarrolladores que ya trabajaban con lo que era el ecosistema de Microsoft. La gran ventaja de Xamarin era que compilaba el código en aplicaciones que eran casi nativas y tenían un rendimiento superior al de frameworks basados en WebView, como los anteriores que ya mencioné. Básicamente las interfaces eran más realistas y más parecidas a las aplicaciones nativas, gracias a Ionic. Y también había mejor rendimiento y acceso profundo al hardware con Xamarin. Aunque también hubo problemas muy importantes. Y es que Ionic seguía dependiendo de un WebView, esta apariencia de navegador dentro de la aplicación. Así que en dispositivos de gama baja, pues realmente no tenían el mejor rendimiento. Y Xamarin, al principio, al ser como una tecnología más nueva, pues requería varias licencias que eran costosas. El ecosistema de librería, por ejemplo, a diferencia de jQuery, era mucho más limitado. Después de esto podemos pasar a hablar de lo que es básicamente los años alrededor del 2015-2019. Aquí es cuando el desarrollo híbrido da como su boom más fuerte con la llegada de Facebook, que lanza ¿qué? Pues React Native. Su idea principal era usar JavaScript y React, pero en vez de correr en un WebView, React Native genera componentes nativos reales. Esto permite que las aplicaciones se vean y se sientan prácticamente igual que las desarrolladas en una aplicación nativa, pero con muchísimo mejor rendimiento. Es decir, tenemos las vistas de una aplicación nativa y con un muchísimo mejor rendimiento. React Native rápidamente se volvió muy popular, ya que aprovechaba la gran comunidad que ya tenía React y muchas empresas empezaron a adaptarlo. Durante ese mismo año aparece NativeScript, que fue impulsado por Progress Software. NativeScript también permitió usar JavaScript, Angular o Vue incluso, y tenía acceso directo a las APIs nativas del dispositivo sin necesidad de un WebView. Aquí podemos decir 3 cambios muy importantes durante este periodo de tiempo. Básicamente, la experiencia de usuario aumentó un montón. Se volvió muchísimo más fluida e incluso comparable a aplicaciones que sí eran nativas. También tenemos que mencionar que pues el ecosistema de librerías y el soporte era muchísimo más amplio gracias a las comunidades que se formaban alrededor de estos frameworks. Y también podemos destacar la posibilidad de compartir gran parte del código entre lo que es iOS y Android. Y algunos problemas que sí podríamos mencionar es que básicamente la integración con modos nativos a veces era muy complicada y se requería saber de Java o de Swift. Y la fragmentación de dependencias y actualizaciones pues tendía a romper proyectos con frecuencia. Sí tenemos que decir que durante esta etapa pues básicamente los frameworks híbridos ya podían competir un tú contra tú con las aplicaciones nativas. Ya podemos decir que se estaban nivelando. Podemos pasar a la actualidad, en donde tenemos frameworks muchísimo más potentes. Uno de los más importantes, y que de hecho estamos viendo en clase, es Flutter, que fue desarrollado por Google y lanzado oficialmente en 2017. Aunque su boom no llegó hasta los tiempos de la pandemia, como por eso del 2020. Este utiliza el lenguaje de Dart, también desarrollado por Google, y permite crear aplicaciones que se compilan directamente a código nativo. Es decir, que las interfaces y las animaciones son increíblemente rápidas y fluidas.
Empresas como obviamente Google, Alibaba y BMW utilizan Flutter en sus aplicaciones. También tenemos otro framework llamado Ionic, que evolucionó y ahora trabaja junto con Capacitor, una herramienta que reemplaza a Cordova. Capacitor permite una integración más directa con las APIs nativas y facilita mucho la conexión con plugins. Otro avance que también podemos decir es el nacimiento de las PWA o el Progressive Web Apps o aplicaciones web progresivas, que básicamente no necesitan instalarse desde una tienda, sino que funcionan directamente desde el navegador. Pero tienen capacidades similares a las de una app, como pues son las notificaciones push y el trabajo sin conexión. Así que algunos de los cambios que podemos mencionar son las interfaces altamente personalizables y con un enfoque y una vista completamente moderna, un rendimiento excelente comparable a las de las apps nativas, comunidades enormes y soportes de grandes empresas. Y los problemas a los que nos enfrentamos en la actualidad, básicamente, por ejemplo, es que en Flutter el tamaño inicial de las aplicaciones, sobre todo si realmente quieres cubrir todas las plataformas, es bastante grande. También los otros frameworks utilizaban lenguajes que podemos decir que ya sabía un programador, pero con la llegada de Flutter pues se tiene que aprender un idioma nuevo que, si bien es bastante similar a los que ya tenemos, pues curva de aprendizaje. Y aunque las PWA son bastante útiles, todavía tienen bastantes limitaciones cuando hablamos acerca del hardware comparadas con aplicaciones nativas. Entonces podemos concluir que las aplicaciones híbridas han evolucionado mucho por poco más de una década. Empezamos con frameworks muy básicos como PhoneGraph o jQuery Mobile. Tenemos a Iconic, a Xamarin, que básicamente lo que hicieron fue mejorar el aspecto visual. Y con React Native y Native Script se logró un rendimiento muchísimo más cercano a lo que sería una aplicación nativa. Y ahora lo que tenemos con Flutter, con la nueva versión de Ionic y las PWA, tenemos herramientas modernas, rápidas y con gran soporte que facilitan su desarrollo multiplataforma. Muchas gracias por sintonizarme un día más, chicos.